Buenas tardes, aquí vamos a ver cómo se hace el ahorcado. Como primer punto creamos nuestro proyecto que se llama ahorcado. Aquí ya está todo limpio. Lo primero que tenemos que hacer es crear las tres clases principales, que es datos, lógica y presentación. En presentación haremos nuestro JFrame, lo cual lo llamaremos J ahorcado. Aquí tenemos nuestro JFrame. Ahora en datos hacemos una nueva clase que se llamará layer. ¿Listo? Y en lógica una clase que se llame operaciones. Listo, ya tenemos nuestras tres clases principales. Vamos al JFrame y aquí crearemos nuestra interfaz. Un label, ¿sí?, que será el encargado de llevar nuestra imagen del personaje que paso a paso va a ir muriendo. Un botón que es el que nos va a encargar de iniciar y de verificar. Un test fiel, que es el que nos va a dar la pista para resolver el ahorcado. Esto, borramos el nombre. Esto. Y en este caso yo lo haré con 6 palabras incógnitas, o sea que necesitaré 6 JTField. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Verificamos cómo nos va quedando. ¿Sí? Eliminamos los nombres. Bueno, ya tenemos nuestra parte gráfica. Ahora vamos a realizar las operaciones. Primero, damos el nombre a este botón. Coloquémosle iniciar. Centrémoslo más. Listo. Lo que primero haremos es capturar cada letra que pongan en esos cuadritos. Entonces iremos al código, nos crearemos un método que sea public void captura. Listo. ¿Qué haremos aquí? Aquí nos crearemos un vector. Entonces sería, como son letras, entonces sería creamos público. Como capturar letras, entonces string captura, ¿sí? Entonces sería Dios, ¿sí? Y como va a capturar algo que no trató, digamos que la pequeña operación string y como va a capturar letras, coloquémoslo 6. Ya creamos nuestro vector. Entonces aquí podremos llamar uno por uno. Entonces cuando se inicie captura, el vector cap en el 0 va a ser igual al primer botón. Sería jt_fiel2 igual a jt_fiel2 punto .getText, que es el que nos captura los caracteres que hayan en ese botón. Listo. Aquí nos falta una T. Y así lo hacemos con el resto de botones siguientes. Sería en el 0, acá sería en el 1, acá sería en el 2, en el 3, en el 4 y en el 5.
y aquí no sería 2 sino 3, 4, 5, en el 6 y en el 7, que es cada uno de los botones ya propuesto. Listo, ya capturamos. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos llenar esto, que debe ser la pista. Esto lo vamos a guardar en un dato leer, el cual nos va a estar en un archivo texto. Entonces damos una clase public void lectura ¿sí? Y ahí entonces nos traemos nuestro archivo es igual a new file, y el cual estará en, vamos a la carpeta donde tenemos nuestro arcado, ¿sí? Aquí la ruta más el nombre de nuestro archivo. Entonces, colocamos entre comillas, le cambiamos el slash por contra slash, y aquí le ponemos nuestro respuestas.txt. Respuestas, listo. Aquí nos va a enviar un error que no hemos importado nuestra clase fila. Le damos aquí clic, pero automáticamente nos importa lo necesario. Aquí tenemos error porque no le hemos puesto punto y coma. Después de eso creamos como lectura, entonces hacemos nuestro file reader, archivo leído es igual a new file reader, y colocamos el archivo. Como ya lo tenemos capturado en esta variable archivo, colocamos el nombre archivo y punto y coma. Nos va a enviar nuevamente error porque no hemos importado en esta clase. Aquí lo importamos y listo. Aquí nos está pidiendo una sección la cual no me he declarado. Vamos a realizar, vamos a declarar que es el tree, para paréntesis, lo cierro acá abajo y hagamos el cache. Listo. El error del archivo era que si el archivo es nulo, entonces es null. Si el archivo es nulo, nos haga aquí no es null sino file no found, pero file no found, exception, y listo. Nuestro archivo ya tiene su error capturado. Entonces aquí no vemos que si sucede esto, entonces system punto out punto
punto primero no hay archivo. Listo, ya tenemos nuestro archivo cargado. Necesitamos hacerle una ruta, entonces buffer write real de lectura, entonces ruta archivo es igual a new buffer real y el nombre del archivo que ya tenemos capturado, en este caso es archivo leído. Archivo leído. Nuevamente error. Me falta el punto y el coma. ¿Listo? Si nos pide que la distanciemos, entonces vamos a distanciar de una import java.io.buffer real y punto y coma. Me envió un error porque no lo habíamos instanciado. Listo, ya tenemos nuestro archivo. ¿Qué necesitamos? Nuestro archivo va a tener una pregunta que va a estar en la línea 0, que por ejemplo puede ser esta, y en esa fila 1 la respuesta. Entonces, como lo tenemos de 6, lo tenemos nuestro arcado es de 6 dígitos, ponemos una respuesta que con un cuadro. ¿Listo? Ahí, y guardamos. O sea que ¿qué necesitamos? Que nuestro archivo nos lea dos líneas. Entonces aquí, entonces para eso pues usamos un for que in x igual a 0 y que si x es menor a 2, porque solamente vamos a tener dos dígitos, punto y coma, x aumenta en 1. Nuestro for, ¿listo? Cuando pase eso, ¿qué? Necesitamos que vamos a capturar dos líneas, o sea, necesitamos dos variables, o para mayor facilidad utilizamos un vector. Entonces, public, como son cadenas de texto, usamos un string dato leído, nuestro vector es igual a un nuevo texto de 2, porque vamos a capturar una pregunta y una respuesta. ¿Listo? ¿Qué hacemos acá? Que cuando el vector dato leído esté en x sea igual a, entonces capturamos el buffer de la ruta. Entonces igual que la ruta archivo punto, y utilizamos una función que se llama readline, entonces que es lea línea por línea. Entonces cuando x valga
cuando x valga 0, ese nos va a venir y nos va a traer una ruta, nos va a traer la primera línea, y cuando x valga suba nos va a traer otra línea, así un ciclo hasta que capture todas las líneas. En este caso solamente nos va a capturar dos líneas, que es la que tenemos en nuestro archivo de texto, 1 y 2, no necesitamos más. ¿Listo? Cerramos. Aquí nos pide que para completar el file no found necesitamos otra clase, que es la IOException. Entonces hacemos nuevamente otro cache con el respectivo IOException. Y listo, no hay error, listo. Ya tenemos nuestro archivo capturado. Ya tenemos la pregunta, la respuesta capturada. ¿Qué necesitamos ahora? Ya capturamos los datos de acá y la verdadera respuesta. Vamos a esa clase lógica, que es la encargada de operaciones. Nos quedamos public, esta clase voy, porque no voy, ¿qué nombre colocamos? Entonces coloquémosle comparación, que donde vamos a comparar la respuesta de usuario con la respuesta que tenemos en nuestro texto. Hay que entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, para esta operación necesitaremos la respuesta, que en este caso estará capturada en un string, captura, pero vector, que acá la capturamos la respuesta en vector. Necesitaremos que las operaciones nos pidan un vector para poder funcionar. Entonces, ¿qué nos decimos? Primero realizamos un for que cuando la captura del primer texto, entonces que en este caso cap, damos un for, entonces iniciamos con un entero que sería inx, que es igual a 0, punto y coma. Como tenemos 6 textos, entonces que x sea menor, como son 6 dígitos, que sea menor a 0, y que x se incremente en 1. ¿Sí? Ahora sí, hacemos un if, que cuando cap en el sector x, ¿sí? Usamos una función que es punto necesitamos la t, la tengo ahí, así, punto, una función que es equals, y con la que vamos a comparar, que en este caso sería este dato leído. Como ese dato leído está en otra clase, necesitamos importar toda la clase. O sea, necesitamos hacer un import a datos punto leer, para que podamos usar todos los métodos de ese paquete. Entonces aquí necesitamos instanciar, que sería leer l es igual a new leer listo. Entonces ya instanciado, entonces esta es la captura de respuesta, sería capturado por l punto dato lío, que es el que nos está leyendo los datos del archivo,
aquí como el archivo viene completo, o sea, vienen los seis caracteres, entonces usamos la función punto char dato leído. No, aquí nos faltó un pequeño error. Entonces, dato leído, pero en el sector 0 está la pregunta y en el sector 1 está la respuesta. Como estamos comparando respuestas, pues utilizamos en el 1. ¿Sí? Ahora sí, nuestro punto charar y que nos capture el charar dependiendo de donde esté. Si está en el 0, pues nos capturará el primer dígito. Si está en 1, si x es 1, nos capturará el segundo, así consecutivamente. Vamos aquí. Entonces aquí, ¿qué pasa cuando cuando sean iguales? Entonces necesitamos que cuando sean iguales nos dé el mismo número, el mismo carácter. Entonces necesitaremos otro vector. Pues sería public string comparado es igual a new string 6, porque vamos a capturar 6 dígitos. Entonces cuando los dos datos sean iguales, ya comparado es igual a, puede ser, como los dos son iguales, puede ser a cat x o a dato leído charar. En este caso vamos a utilizar cat x. Cat x. Entonces comparado en el sector x va a ser igual a capturado en el sector x. Listo. Pero ¿qué pasa cuando no sean los mismos? Entonces nos hacemos, cuando sean los mismos, entonces como necesitamos que cuando la respuesta sea diferente a la de esta, entonces que capturado en el sector comparado en el sector x sea igual a nada, porque cuando sea diferentes nuestro texto se limpiará, se nos quedará nada, nulo. Listo. Aquí ya tenemos nuestra comparación. ¿Qué nos hizo falta? Cuando llamamos el método, necesitamos que este método se reproduzca inmediatamente. O sea, cuando entre a este método, que el método lectura se ejecute para que el dato leído de acá se llene, capture el texto y se llene. Listo. Ahora sí, ya tenemos nuestra lectura, nuestra comparación. Vamos aquí. Listo. Entonces ya nos compara. Pero ¿qué pasa? Lo que nos falta, cargar la imagen. No tenemos ninguna imagen. En este caso, vamos otra vez acá. Creamos otro método que sea public void imagen. Entonces vamos a usar que nuestro library cuando vamos a una variable que se llamaría, vamos a usar una variable global que vamos a usar en todos, que sería sea un entero con nombre botón que inicie en 0. Listo. Entonces cuando botón
sea igual a 1. Entonces usamos un if, y cuando botón sea igual, cuando botón sea igual a 1, entonces nos cargue cierta variable. Como se va a manejar imágenes o iconos, entonces nos hacemos otra variable que se llame con el nombre de sería un hijo, entonces sería imagen icon, que es igual a icon a icono, y que empiece como nulo, ya, sin ninguna imagen. Listo. Así que nos pide importar una clase icon. Listo, importada. Ya tenemos nuestra variable icon, icono. Entonces cuando botón sea 1, entonces que icono sea igual a new imagen icon, y aquí colocaremos la ruta de nuestro archivo. Montamos el mismo de acá, que ya tenemos gran parte de la ruta. Es cuando botón sea 1, entonces aquí no sería un archivo de texto, sino aquí sería nuestra primera imagen del ahorcado. Entonces ahorcado, entonces aquí sería ahorcado 1.jpg. entonces aquí sería ahorcado 1.jpg. Listo, y punto y coma. Nos envía un error. Que es esta n que no debería ir ahí. ¿Listo? Y así con cada imagen. Yo en mi caso hice 7 imágenes, o sea, debo que hacer esa operación 7 veces. Entonces si no es 1, entonces de lo contrario, si botón es igual a 2, tenemos esa ruta, copy, control C, control V, no vamos a cargar ya la ruta 1, sino la ruta 2, y así hasta completar 7, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Y aquí cambiaremos el 2, 5, 6, 7. Listo. Y aquí ya nos imagen 1, 2, 3,
Listo. Entonces ya tenemos nuestras imágenes cargadas con este método de imagen. Listo. Bueno, nos va quedando. Aquí pues vemos que inicia el playboard, inicia invisible. Vamos a determinarle, cambiar las propiedades, y cuando inicie vamos a utilizar la propiedad icon. En este caso vamos a utilizar externo a un archivo. Vamos a documentos, yo en el bins una imagen es arcado solo, que es una imagen que es totalmente blanca. Entonces le damos así, la cargamos, le damos OK, cerramos, y cada vez que inicie ya trae una imagen ya diseñada. En este caso es blanco. Listo, ya tenemos nuestras imágenes que necesitamos. Vamos a hacer listo, vamos al botón iniciar, que es el que nos va a hacer las operaciones. Listo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como no siempre voy a iniciar, entonces voy a hacer que el botón, en este caso JBotón 1, me cambie y cuando lo presionemos la primera vez utilizamos una función que se llama setTest, que notariza el texto del botón. Que cuando se presione, que el botón no diga iniciar, sino que diga comprobar respuesta, para no tener que usar un botón para iniciar y el otro para comprobar cada respuesta. Listo, ¿qué necesitamos? Es que cuando se inicie el botón cambia respuesta. ¿Qué necesitamos? La comparación. Entonces en este caso necesitaremos importar los otros paquetes. Lógica punto operación y importamos a datos punto leer. Ya cada uno importados, vamos a instanciarlos aquí. Entonces que operaciones sea OP, su área sea OP, a new operaciones. Que instanciamos el primero y que leer operaciones OP igual a nuevo operaciones, que es punto y coma, que leer sea leer también igual a nuevo leer. Listo, ya tenemos nuestros métodos instanciados. ¿Cuál es otro problema? Y si yo le doy, si yo corro el JFrame,
nos corre, ¿cierto? Pero en nuestro, ¿qué pasa? En cada necesitamos que solamente el usuario digite 1. Pero como vemos, el usuario puede digitar los caracteres, ¿sí?, que él quiera. Entonces necesitamos limitar esto. Entonces vamos a usar una propiedad que es nuevo, un evento, que es keyEvento, y es keyRelize. Entonces, cuando el usuario presione, entonces usamos una variable que es int a, que es igual a lo que está capturado en nuestro texto. Estoy encargado de que nos capture nuestro texto. Usamos la función .length que nos capture el largor, ¿sí? Y nos captura el largor, lo ancho del texto. Entonces ponemos que cuando el texto, si el texto es mayor o igual a 2, entonces que en nuestra caja de texto actualice el texto y que eso te fiel que lo que con nuestra caja de texto lo capture, y eso lo tenga entre 0 y 1, o sea que solamente nos deje ver un solo número. Entonces vamos a hacer la prueba. ¿Sí? Vamos a verificar. Cada vez que nosotros presionamos más de otra letra, solamente nos captura una. Ahora tenemos que coger esta, la copiamos, ¿sí?, y se lo hacemos a cada uno de los botones. Uno sería 2, uno sería 3, 3.
4, 4, 4. Hallamos nuestro botón número 5. Como número 5. Aquí 7. Nos vamos. Bueno, entonces aquí ya tenemos todos nuestros botones que solamente nos permiten un solo dígito. Entonces ya tenemos nuestras imágenes, tenemos los otros botones que nos permiten. Ahora necesitamos llenar esta vista. Entonces nos damos el botón iniciar y cuando el botón inicie cambie esto. Ahora necesitamos llenar ese texto. Ese texto tiene como nombre JTexto, texto número 1. Entonces cuando lo oprimamos, el texto se lo actualice, ¿qué necesitamos? Aquí va la pista, la cual va a sacar en la línea 0. Entonces traemos el leer punto dato leído en el sector 0. Aquí necesitamos también el leer punto lectura, que va a ser el método que nos llenará el dato leído 0. Ya tenemos esto, llenamos la pista, y así lo ejecutamos.
ejecutamos. Entonces ya sabemos que si le damos a iniciar, el botón cambia y nos muestra la pista completa. ¿Listo? Entonces aquí ya llenamos. ¿Listo? Pero a este botón necesitamos anexarle la comparación. Entonces exportamos open punto comparando, y aquí nos pide el vector que nosotros usamos para capturar las respuestas, que en ese caso es este. Listo, y automáticamente nos coloca. Entonces ya tenemos, capturamos y comparamos. ¿Sí? Entonces si ya yo pongo iniciamos y pongo que me va a enviar un error que nos dice que aquí hay error, ¿sí? Este equal está mal puesto, nos dice que no es compatible, que necesitamos. Entonces aquí le ponemos la opción de, podemos agregar, para poner que necesita un string. Entonces string valor char, porque es un char. Entonces char y en este caso el char es este. Listo, que de lo contrario, comparado aquí. De lo contrario, comparado a 0. Listo, vamos a ejecutarlo.